¿Cómo estás, Lisandro? Tantos días sin hablar, sin cruzarnos. Sí, cómo está toda la audiencia. Sí, la verdad que perdón, han sido semanas así agitadas con la elección que se viene en la ciudad y los dos últimos miércoles no pudimos vernos. Lisandro, yo no Lisandro, sé yo no sé si si llegaste a llegaste a escuchar escuchar algo de lo que algo de lo que pusimos al pusimos al aire o lo aire que o lo que estaba estaba diciendo diciendo yo yo recién recién comentando la comentando la situación situación de lo que de está lo que pasando está. en la ciudad, ¿no? Con Sí, el odio, la crueldad, compiten a ver quién es más malo, quién es más cruel. Además, Jorge Macri le agrega el plus del desastre de gestión que tiene, pues los otros no gestionan en la ciudad, los otros hacen un desastre en la nación. Eh, pero se han ensañado particularmente con los cartoneros. Hoy, de nuevo, otro episodio de un cartonero al que le sacaron el carro, le labran un acta, no le dejan ni siquiera trabajar para sobrevivir. Y esto es moneda corriente, ¿no? sí, es así. Por un temita técnico no pude escuchar el audio del trabajador que veía el video, pero no pude escuchar el audio, pero sí escuché tus comentarios y es tal cual como vos lo decís. Es una política sostenida de crueldad del gobierno de la ciudad. Hay una concepción ideológica por parte de este gobierno de la ciudad que se viene arrastrando desde hace casi 18 años, desde que asumió Mauricio Macri su primera gestión, con la disputa del espacio público, ¿no? Ellos tienen una convicción, y si la ciudad es para pocos, el espacio público no puede ser de los pobres, ¿no? Y esto es una disputa continua, ¿no? Durante la segunda gestión de Larreta, yo creo que quizás más direccionado por sus aspiraciones presidencialistas o lo que fuera y tratar de sostener cierta contención, ¿no? Aflojaron un poco con aquellos trabajadores cartoneros y demás que en cooperativas, que esas cooperativas llegaban a convenios con el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera. Ahí habían aflojado un poco, pero desplegaban toda su crueldad con vendedores ambulantes, gente en situación de calle, y ahora, en la gestión de Macri Jorge, del segundo Macri que nos toca, despliegan esa crueldad ya no solo en la práctica, volviendo a prácticas parecidas a las del primer Macri. No sé si ustedes se acuerdan del UCEP. El primer Macri había organizado un grupo de tareas para paliar gente en situación de calle. Digo, eso sucedió en la ciudad de Buenos No, y Aires. te Estaban agrego, directamente a la jefa de Lisandro, gobierno, que era Gabriela Michetti, de la cual nadie se acuerda nunca, pero había un grupo de tareas destinado a paliar gente en situación de calle que le reportaba a la vicejefa de gobierno, sí, y al prófugo, ¿no? Al prófugo ¿no? que después fue Y al al gobierno. prófugo Simón. Al prófugo Así de es. Simón. Pero antes Y de el, eso, te agrego, el primer Macri, el primer Macri, fue el que acuñó esa frase cuando era el dueño de la empresa recolectora de residuos en la ciudad de Buenos Aires, y cuando arreciaba el cartoneo después de la crisis, el estallido del 2001, acuñó esa imborrable frase: la basura es mía. exacto. Y retomando esos niveles de crueldad, pero ahora no solo haciéndolo en una crueldad práctica, sino en haciéndolo, convirtiéndolo en eslogan y leitmotiv de campaña. Jorge Macri ha transformado a la policía de la ciudad, que si ustedes ven los informes de la auditoría van a ver todos los problemas que tenemos para las obras que tiene que hacer la policía, las contrataciones, las compras de insumos, para organizar el sistema de cuartos, que es cuáles son las paradas, dónde va a haber un policía en cada barrio, en cada esquina, etcétera, etcétera. Tiene muchos problemas de gestión la policía de la ciudad, pero ¿para qué sí la usa Jorge Macri? Jorge Macri la usa para perseguir cartoneros y manteros especialmente. En los últimos días llenaron las redes sociales de los porteños con una publicidad que decía orgulloso: desalojamos más de 5.000 manteros en Chacarita. Mandaron a la policía de la ciudad a reprimir y desalojar a gente que se está ganando el pan
vendiendo con una manta en el piso en una plaza las pocas cosas que tiene o que puede comprar para revender. Entonces, este nivel de crueldad, de pensar que las fuerzas de seguridad, en vez de estar para proteger a las vecinas y vecinos, para perseguir el delito, para investigar los crímenes que se cometen en la ciudad, porque todos los medios de comunicación nos llenan de los problemas de inseguridad en el conurbano, pero nadie dice ni nadie sabe que la ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de robos por habitante de todo el país, muy por encima de la provincia de Buenos Aires, pero muy por encima de todas las provincias argentinas. En ninguna provincia argentina se roba tanto a los habitantes como en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la policía de la ciudad es destinada todos los miércoles a pegarle a los jubilados y los restos de los días de la semana a perseguir manteros y levantar feriantes. Y esto lo utilizan como eslogan de campaña, hacen gala de su crueldad. Es esta idea original. Jorge Macri, igual que su primo, también viene de las empresas de ese grupo económico, que son dueñas de los negocios de la basura, de los negocios de hacer obras en el espacio público, de poner maceteros en vez de arreglar hospitales, etcétera, etcétera. Esos dueños vienen a disputar su pedazo de la torta del presupuesto más grande del país. 1.700 euros por habitante maneja Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y lo que hace con su policía es tratar de garantizar cuáles son los espacios donde esa plata la va a dedicar a negocios de las empresas del grupo del que proviene. Sí, este es básicamente el escenario que Leandro Santoro y desde esa hora Buenos Aires venimos diagnosticando como el abandono y la crueldad. Ahora, ¿no? Lisandro, das un buen pie, porque todas estas políticas de persecutorias sobre los trabajadores informales, fundamentalmente, pero también que se verifican en el abandono en otras zonas del país, de la ciudad, perdón, están orientadas a esto que vos señalabas. Y uno se encuentra que lo que no hay al lado de esa decisión, vos decís, bueno, no está mal tener un espacio público que sea de disfrute para todos, que sea lindo, que sea agradable, que huela bien, que sea seguro. ¿A quién no le gusta eso? Ahora, en un contexto, de una situación económica como la que se vive, vos podés decir, bueno, yo quiero eso para la ciudad que administro, que gobierno, pero como tengo determinada realidad, voy a proponer tal cosa para toda esa gente de carne y hueso que tiene... Bueno, esas propuestas absolutamente no existen. Esas propuestas no existen. Y el único que está haciendo algún tipo de propuestas para un modelo de ciudad, nosotros lo veníamos diciendo estos días, ves las campañas de los candidatos. Bueno, Jorge Macri te propone fantasías, dibujos, cosas que no existen. Ayer contábamos que recién ayer salió la convocatoria, la licitación para la semana próxima para el tema de la línea F, para el concurso de diseño. Digo, todas esas cosas. Pero todos los demás candidatos te hablan como si fueran, qué sé yo, presidentes, emperadores, no sé, el que menos es candidato a jefe de gobierno. Y se eligen legisladores. Y vos lees lo que propone esa hora Buenos Aires y es distinto. Sí, igual yo te hago una corrección, Milciades, porque no es todos los candidatos lo mismo. La mayoría de los candidatos se plantean como vos decís. Hay algunos candidatos de la derecha que lo único que nos proponen es profundizar la crueldad y nos hablan de ponerles multas o cárcel a quien duerme en la calle, ¿no? Y esas son sus propuestas. Pero es tal cual como vos lo decís. Imagínate cuando nosotros hablamos del abandono de la ciudad. Jorge Macri se dio el lujo de estar de sus 16, 18 meses de gobierno, de estar 8 meses sin ministro de Desarrollo Económico y Empleo. La ciudad de Buenos Aires, en la crisis de empleo que tiene, que genera esta cantidad de trabajadores de la economía informal, de la economía circular, de la economía comunitaria, en el espacio público, en las ferias, en las esquinas, etcétera, etcétera, esos trabajadores y trabajadoras existen y toman esos lugares porque no tienen un espacio formal de empleo donde insertarse. En esa crisis de empleo, la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna política ni de desarrollo productivo, ni de generación de empleo.
¿no? Lo tenemos, por ejemplo, otro de los candidatos, Caruso Lombardi, que está discutiendo si vamos a ir a pedir un retroactivo de la coparticipación. Quieren más plata, más presupuesto. ¿Para qué? Lo primero que tenemos que hacer es que el gobierno de la ciudad atienda las necesidades de la ciudad. Cuando nosotros discutimos que están demorados en la ley de subtes, también lo que estamos discutiendo es que se está demorado en la generación de los puestos de trabajo que produce a crear 2 o 3 líneas de subte. Cuando nosotros discutimos que del plan de 54 nuevas escuelas, que estuvieron 2 gestiones de gobierno enteras publicitándolo, llevando a la legislatura, contándolo en los medios, pegando afiches, mandando mensajes a través de bot y de WhatsApp, ¿no? Y de 54 nuevas escuelas solo hicieron 6, de la problemática de que no están las escuelas que se necesitaban. Lo otro que nos pasa es que tampoco se generaron los puestos de trabajo que hubiera generado construir las 46 escuelas que faltaron. Cuando nosotros decimos que el Hospital Gerson no es un hospital porque no tiene la cantidad de profesionales que debe tener, no tiene la cantidad de auxiliares que debe tener, no tiene la cantidad de el equipamiento, no tiene los servicios que debe tener, además de que el Hospital Gerson no está atendiendo la salud de los habitantes, lo otro que está pasando es que todos esos puestos de trabajo no están siendo ocupados. Cuando el Hospital Durán cierra el único servicio de recuperación cardiovascular de un hospital público en la ciudad de Buenos Aires que existía, además de que dejamos de atender en hospitales públicos la recuperación cardiovascular, lo que generamos es que tenemos una cantidad de puestos de trabajo de profesionales, de auxiliares, de técnicos, que deja de tener la ciudad de Buenos Aires. Para dedicar esos recursos, ¿a qué? Para dedicar esos recursos al turismo, a comprar micros eléctricos que fabrican en China y que generan trabajo en China, pero que no generan trabajo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a tratar de embellecer de alguna manera, y no sé cómo decirlo, esta cultura, esta moral de la crueldad. Hay un problema, yo diría, hasta moral, de la concepción antropológica del ser humano que habita la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde ellos deciden que donde hay una necesidad hay un negocio, y ese negocio es para un club de empresas amigas, como lo muestran todos los informes de la auditoría. Pero entonces, lo que nosotros tenemos es una ciudad que está atravesando junto con todo el país la crisis de empleo. ¿Sí? Lo atraviesa todo el país porque la crisis de empleo es responsabilidad del gobierno nacional. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito que no tiene un programa para paliar de alguna manera los efectos de la crisis que está provocando la crisis de empleo. Se han perdido 230.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, se han perdido más de 60.000 puestos de trabajo registrados en el sector público, y toda esa gente que es volcada a un mercado laboral que está sobresaturado no tiene a dónde ir. La ciudad de Buenos Aires no tiene ningún programa de reconversión, ni de capacitación, ni de generación de empleos formales, ni siquiera uno de contención, porque uno podría decir, bueno, no tengo las herramientas para generar empleo, no tengo las herramientas para generar producción, cosa que es mentira porque las tenemos. Pero supongamos que uno entiende que no las tiene. Bueno, por lo menos acompañemos y contengamos. Tengo 5.000 manteros en el Parque Los Andes y en la zona de Chacarita, tiran sus mantas por fuera de la feria formalizada. Generemos otra feria, que la ciudad de Buenos Aires por lo menos le ponga los puestitos con los fierros para que esas personas puedan dignificar de alguna manera la tarea con la que llevan comida a su casa. No, en vez de eso, le mandamos la policía, les pegamos, les abrimos causas penales, los acusamos de resistencia a la autoridad y les robamos la poca mercadería que tienen para vivir y para llevar un sustento a su familia. Lisandro, en este panorama y ya en el final, ¿por qué es importante un triunfo electoral el domingo de la propuesta de esa hora Buenos Aires, la que encabeza Leandro Santoro? Mira, el triunfo electoral del domingo es importantísimo por muchas razones. La verdad que no las voy a poder desplegar todas. A mí me preocupan básicamente 2 de ellas. La primera es que tenemos la oportunidad, después de 17 años, casi 18, de terminar con la mayoría automática del oficialismo en la legislatura.
Si nosotros terminamos con la mayoría automática del oficialismo en la legislatura y podemos generar una legislatura más plural, una legislatura donde la oposición pueda definir, por ejemplo, qué temas se tratan y qué temas no se tratan, porque hoy uno de los problemas que tenemos es que nuestros proyectos de ley no pueden ser tratados porque el vicepresidente primero de la legislatura decide que no se ponen en discusión, ¿no? Entonces, si nosotros logramos cambiar las mayorías en la legislatura, vamos a poder empezar a desandar esas normas de la crueldad que van construyendo una ciudad para pocos. Si podemos bloquear las ventas de terrenos, si podemos hacer que la única política de empleo no sean los distritos, si podemos modificar ese código contravencional que dice que la venta ambulante debe ser reprimida penalmente, si podemos modificar que enfermeros entren en la carrera profesional y que no tengan una carrera intermedia entre administrativo y profesional porque no le queremos reconocer sus años de estudio. Digamos, si podemos empezar a modificar esas cosas desde la legislatura, vamos a empezar a tener una ciudad distinta. Pero la segunda razón por la cual para mí es fundamental que es ahora Buenos Aires gane las elecciones del domingo que viene y que Leandro Santoro sea el vecino porteño más votado en la ciudad de Buenos Aires, es por el mensaje que se le da a la nación. Si bien la ronda electoral de este año ya empezó con otras provincias, ya votó Jujuy, ya votó San Luis, ya votó el Chaco, ¿no? Si bien ya votaron otras provincias, la vidriera que significa la ciudad de Buenos Aires y poder establecer en la ciudad de Buenos Aires la primer gran derrota en conjunto de Milei y de Macri, de Patricia Bullrich, de Adorni, de Jorge Macri, si podemos nosotros sostener que eso esconden tras las cortinas y en el Congreso de la Nación, en Senado y en diputados les dan los votos para los proyectos de ley de Milei, aunque después salen a hablar en contra, pero van y votan. Si podemos mostrar que todos esos pierden frente a la coherencia de oponerse a este modelo cruel y abandónico, entonces vamos a poner la primer piedra de la reconstrucción de la patria. Clarito, conciso. Abrazo grande, Lisandro. Un abrazo para vos, Milciades, y prometo volver a vernos más pronto que tarde. Sí, en lo personal seguramente nos estaremos viendo mañana en el cierre ahí de campaña de Leandro y después el fin de semana, el domingo con las elecciones. Bueno, abrazo. Gracias.